¿Cómo están mis amados hermanos? Buenas noches, les saludo en el amor del Señor. Una vez más juntos para poder meditar en la palabra de Dios. Continuamos nuestro estudio del Primera de Corintios. Hoy vamos a mirar los versículos 12 y 13, pero vamos a orar para poder comenzar. Amén. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Eres tan bueno con nosotros en gran manera. Gracias por estar siempre con nosotros, porque tu palabra, Señor, nos muestra, nos revela, Señor, en qué situación estamos, para poder, Señor, venir delante de ti y pedir tu ayuda, Señor, para que una vez más nos limpies, nos purifiques, Señor, que continúes la obra que has iniciado en nosotros, Señor, para ser hijos, Señor, como tu corazón anhela, Señor. Aquellos hijos por los cuales Jesús dio su vida, Señor, y queremos vivir en gratitud, Señor, cada vez más acercándonos, Señor, a tu deseo, Señor, de crecer a la medida, a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, toca nuestro corazón, Señor, y ayúdanos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada, que rompa, Señor, lo profundo de nuestro ser, Señor, para que podamos, Señor, aún mirar lo que está escondido, Padre eterno, y podamos ser, Señor, libres como tú nos has llamado a vivir. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Bien. Muy bien, mis hermanos, la semana pasada vamos a compartir la pantalla, estuvimos viendo acerca de las situaciones que se estaban viendo en la iglesia de Corinto, ¿no? Justamente en el capítulo 6 versículo 1 que ya lo habíamos visto, Pablo llamaba la atención acerca de cómo este segundo problema que se está observando es de que los hermanos de Corinto, cuando tenían una dificultad, no juzgaban entre ellos con sabiduría de Dios, sino que llevaban sus casos ante jueces humanos, ¿no? Entonces, les dice en el versículo 1, ¿osa, se atreve alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de injustos y no delante de los santos? Entonces, esta es una llamada de atención porque ya habíamos conversado que estos juicios se hacían públicamente en plazas principales donde mucha gente que transitaba por el lugar o estaba allí por alguna otra razón, pues escuchaba todo lo que se decía entre los hermanos y esto traía pues vergüenza. No es que cuando algo sucede en la iglesia deba callar o pasar por alto. Eso no nos está diciendo. Acá dice al final, dice que vamos a juicio delante de los injustos y no de los santos. Entonces, eso es justamente lo que Pablo está llamando la atención, que cuando hay estas dificultades, estos problemas en la iglesia pues tiene que acudir, en este caso, los ancianos de la iglesia, para que puedan mediar en estas situaciones y poder llegar a tomar sabias decisiones, ¿no? Justamente habíamos visto que juzgar implicaba primero que podamos discernir, que tengamos esa madurez espiritual para poder diferenciar, guiados por el Espíritu Santo, mirar sobrenaturalmente qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Para que podamos evaluar a la luz de la Escritura si este acto que se ha cometido, cuál es realmente su naturaleza y sus consecuencias, para que finalmente se pueda tomar una acción al respecto. Entonces, eso es lo que el Señor a nosotros nos pide, iglesia, cuando sucedan situaciones. Y eso es lo que incluso dentro de nuestros hogares, cuando los niños se pelean o hay conflictos con la pareja o en cualquier espacio, ¿no? Entonces, este es un llamado que está haciendo el Señor a través de Pablo, y dice ya en el versículo 7, dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengan pleitos, ¿no? O sea, ya de por sí está mal que entre nosotros, hijos de Dios, estemos en peleas, en pleitos. ¿Por qué dice no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el ser defraudado? Entonces, ahí también ya se nos está hablando de otra característica de Jesucristo, ¿no? Esto es lo que vivió Jesucristo durante su tiempo de vida aquí en la tierra. Al Señor le decían pues que era
Era un hijo que había sido, que había nacido fuera del matrimonio y ustedes saben que la sociedad cuando se conoce este tipo de situaciones realmente se trata de denigrar a la persona, ¿no? Entonces, Jesucristo lo vivió en carne propia y no solo allí, sino cuando estuvo ejerciendo su ministerio también lo insultaban, le decían, o sea, ¿qué de bueno puede salir de tu tierra, no? O sea, ¿quién eres tú? Y aun cuando estuvo yendo a la cruz en el acto más grande que de salvación para la humanidad, lo golpearon, lo insultaron, lo escupieron y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la humildad de Jesucristo es la que nos pide a nosotros, ¿no? En qué momento poder sufrir el agravio, perder, digamos, alguna situación para luego ganar peso en gloria, ¿no? Para que nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestras emociones sean transformadas en Jesucristo, tener más humildad, más paciencia, poner la mirada en Jesucristo, ¿no? Entonces, pero eso no es de todos. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero esto era mucho más grave, dice, no solo que no sufra, sino, dice el versículo 8, ustedes son los que cometen el agravio y defraudan. Y esto lo hacen a los hermanos. Entonces, eso es lo que en el versículo 8 nos estaba diciendo. En el versículo 7 nos decía, ¿por qué no sufres el agravio? Pero lo grave aquí es que era la iglesia, los hermanos, los que estaban haciendo este agravio. Hacían daño, quitaban lo que es justo a otro, engañaban, se aprovechaban. Realmente este capítulo es un capítulo muy difícil porque lo que aquí encontramos, todas estas faltas y esta lista que leíamos de pecados, no las comete gente que no conoce al Señor, sino aquellos que se dicen ser cristianos, ¿no? Y eso lo vamos a encontrar a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Personas que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Señor. Justamente la palabra dice que en el día que estemos delante del Señor, muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Entonces, justamente esto no es para la gente que no conoce a Cristo, para la gente que asiste a la iglesia y dice que tiene a Cristo, pero su conducta, y lo vamos a mirar aquí desde el versículo 9 y 10, no es una conducta muy reprochable, ¿no? Y justamente antes de hacer esta lista de todas estas prácticas que se observaban dentro de la iglesia, comienza diciendo, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, estarás en la iglesia, participarás de los cultos, pero los injustos, si vives injustamente, no heredarás el reino de Dios. No. Hay personas que de repente han venido por distintas razones a la iglesia, pero no por seguir a Cristo. Seguir a Cristo es vivir una vida de transformación continua. Si tú experimentas que tu vida sigue siendo la misma de siempre, que venir a Cristo sigue siendo tal cual como vivir sin Cristo, entonces tienes que preguntarte realmente, ¿has nacido de nuevo? Eso es algo muy importante. Si tu vida no está siendo transformada por el Señor continuamente, porque ninguno es perfecto, sino que estamos viviendo este proceso de transformación. Si tu vida no es transformada continuamente, realmente ven delante del Señor, conversa con el Señor, dile, yo necesito que tú vivas en mí. Yo necesito vivir lo que es el verdadero evangelio, aquello que tú viniste a enseñar a este mundo. Porque si como iglesia seguimos en estas prácticas, dice, no te equivoques. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y acá empieza a ser un listado, ¿no? Aquellos que practican todo tipo de inmoralidad sexual, por ella, que en el castellano se le dice fornicación, pero no se refiere solo a una relación sexual entre personas solteras, sino todo tipo de impureza sexual, ¿no? La idolatría, que no solamente implica la adoración a un dios, tipo una estatua, una imagen, sino a todo aquello que toma el lugar de Dios en nuestras vidas, todo aquello que es más importante que obedecer al Señor. Y esto pues es lo que aleja a muchos también del Señor. Podemos estar siguiendo al Señor, pero nos volvemos de alguna manera fariseos,
de ser solamente cristianos de fin de semana, ¿no? De asistir al templo y cumplir ciertos ritos, pero no hay una transformación. ¿Por qué? Porque tenemos más interés por otras prácticas que si dejamos, si empezamos a vivir realmente el Evangelio, vamos a tener que dejar prácticas que nos gustan mucho. Y eso significa que esas prácticas se han convertido en tu Dios porque amas más el tiempo de repente para tu descanso, tu deporte, para tu celular, tus hobbies, para personas de repente. Y eso es idolatría, ¿no? Entonces, ahí dice bien clara la palabra, no te equivoques, los injustos no heredarán el reino de Dios. También los adúlteros, aquellos que no cuidan el pacto dentro del matrimonio. Los afeminados, que es Malacoy, aquellos varones que asumen la figura de una mujer, algunos incluso se transforman físicamente queriendo imitar a una mujer, y los arsenokoitai, que son los que se echan con varones que en una relación homosexual asumen el rol del varón, ¿no? Entonces, dice, no te equivoques, tampoco heredarán el reino de Dios. Tampoco los ladrones, ¿no? Hay ladrones que incluso tienen a su santo, al que le piden para que los cuide en sus fechorías, ¿no? Y piensan que se están acercando a Dios. Los avaros, cuyo dios es Mamón, ¿no? Que es un demonio, que lo que mueve es el afán, la avaricia, el deseo de querer tener más y más y más dinero. Hermano, pero porque no puedo servir porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, más y más y más, ¿no? Los borrachos, ¿no? La Biblia dice no te embriagues con vino. En algún momento Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus afecciones consume vino, pero una cosa es consumir en este caso, esto para algún tratamiento, en este caso era un tratamiento de salud, y no era un consumo excesivo como para llegar a la embriaguez. La embriaguez es el dominio, en este caso, de esta bebida, y hay mucha gente que se ha dejado esclavizar tanto por esto que no puede dejarla, ¿no? Y ya sea esta adicción al licor o otro tipo de adicciones que se puedan presentar. Eso ya es su Dios, es más importante que obedecer al Señor. Los maldicientes, que son difamadores, injuriadores, calumniadores, agraviadores, chismosos, ¿no? Ellos maldicen a las personas con sus actos, tampoco entraréis en el reino de los cielos. Ni los estafadores, ¿no? Aquellos que cometen fraude contra los hermanos, que es lo que se ve en el caso de estos dos siervos, de estos dos cristianos de la iglesia de Corinto, eh, que uno había cometido un fraude contra el otro y habían ido a un juicio de personas naturales, ¿no? Entonces, allí el Señor a través de Pablo está diciendo, no te equivoques, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces, justamente eso lo vimos en la reunión pasada, en la lección pasada, y ahora pues, a pesar de esto, hay muchas personas que confunden la libertad de Cristo con el libertinaje. De tal manera que dicen, lo que hago con mi cuerpo no afecta mi relación con Dios, porque yo soy un ser espiritual, dice, ¿no? Y es el Señor quien trabaja con mi espíritu, así que con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. Y se meten en todo tipo de prácticas como las que se han enumerado, ¿no? En vicios, adicciones, y realmente es cierto esto de que no importa lo que se hace con su cuerpo porque esto no afecta nuestra relación con Dios. Y ahí es donde comienza el versículo 12, que es lo que estamos viendo en este estudio, ¿no? El versículo 12, luego de hacer toda la lista de estas prácticas que se estaban encontrando en la iglesia de Corinto y que lastimosamente todavía se ven en muchas iglesias que se dicen llamarse cristianas, ahí Pablo les hace pensar, ustedes viven en una libertad que se ha convertido en un libertinaje. Han equivocado la libertad que nos da Cristo y han hecho un culto de su propio cuerpo y vivir en ese libertinaje, ¿no? Por eso él comienza
eh, eh, en ese versículo 12 diciendo, todas las cosas me son lícitas. Y lo repite dos veces en el versículo 12, como ustedes observan en la pantalla. Todo me es permitido. En la libertad que Cristo nos ha dado, todo nos es permitido. El Señor nos dice, pues, así como le dijo a Adán y a Eva, tomen, juzguen, ¿no? Tomen posesión, hagan las cosas, disfruten de las cosas. Pero el Señor también les dijo, pero de este árbol no comeréis. Entonces, nosotros somos polvo, y como polvo que somos, aún no entendemos lo que es la verdadera libertad. Entonces, es como al niño, si al niño lo amamos, lo cuidamos, lo ayudamos a crecer, pero para que crezca bien, le establecemos límites, parámetros para que disciernan lo que está bien y lo que está mal. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde el pecado toca la puerta de todos los corazones desde pequeños. ¿No? Entonces es deber del padre enseñarle a los niños, ¿no? Mira, esto de aquí puedes comer, qué rico, pero si lo comes mucho te hace daño, o esto no es todavía para tu edad. Mira, esto de aquí, entonces él establece los límites el padre, porque sabe que si no establece límites, ese niño va a crecer mal, no solamente físicamente, sino emocionalmente, en todas las áreas de su vida. Entonces, aquí el Señor nos habla, ¿no? Todo me es lícito, todo está a nuestra disposición, pero tenemos que discernir, mis hermanos, y eso es a veces, muchas veces lo que nos falta. No actuamos como niños infantiles y vamos tentando a ver cómo hay niños que van a ver, a su papá le dijo que no y están ahí como que estirando a ver si esto y reciben la mirada del padre y se queda, ¿no? A veces actuamos con necedad, no neciamente. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a discernir. Si bien es cierto que todo está a nuestra disposición, pero realmente hay cosas que nos dañan, ¿no? Pensar en que es mi cuerpo y es mi elección, por ejemplo, saliendo del contexto cristiano, vamos al contexto secular, donde se habla de los derechos de la mujer y es mi cuerpo y es mi elección, por eso hay mujeres que abortan, algunas lo han hecho una vez en su vida, hay otras que con estas últimas corrientes de feministas han abortado muchas veces, ¿no? Y ya nosotros lo sabemos muy bien, el aborto es un asesinato. Las prácticas abortivas son asesinato de un ser vivo en el vientre, ¿no? Por más que se cierren y digan, no, ese es un cúmulo de células, un etcétera de cosas, la misma tecnología ya nos permite mirar al bebé en el vientre aún desde muy pequeñito y es un ser vivo en formación que ya siente. Lo primero que hace el bebé es sentir, ¿no? Esas emociones fluyen a través de todo su cuerpo. Entonces, no es correcto decir que el aborto es algo o es mi derecho, porque ya estamos en, sí en contra del derecho del niño en el vientre. Entonces, eh, hay una serie de prácticas en el mundo, ¿no? Donde la felicidad implica emborracharse toda la noche, ya no importa para mañana, y se vive hoy, mañana no sabremos qué pasará, aunque ya mañana no tengas para poder pagar tus cuentas, no tengas dónde vivir, o si eres padre de familia, no tengas para dar de comer a tus hijos, no te reprimas, ¿no? Y hoy en día hablamos de jóvenes que exploran la diversidad sexual y hay tantos términos que han surgido. Ya no es ser hombre o mujer, si hoy te sientes hombre, eres hombre, mañana mujer o bisexual y una serie de cosas que ya el Señor a eso le llama inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, todo me es lícito y justamente está allí todo, pero justamente la segunda parte de este versículo es, pero no todas me convienen. Si bien está allí, el Señor nos ha dado todo para poder disfrutar, este es un mundo caído y tenemos que discernir en que no todo nos conviene. Y si aquellos que son padres enseñan a sus hijos a discernir para ver, entender qué es lo que sí es bueno y lo que no es, nosotros en la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de congregarnos en la iglesia,
¿no? A través de hablar de Cristo a otros, es donde el Espíritu también se mueve a través de nosotros. Podemos discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Pero si no hay una comunión, es como que el niño se cría solo, ¿no? Se cría solo y no hay quien le enseñe lo que está bien y lo que está mal. Algunos cristianos, ¿por qué caen en estas inmoralidades que se fueron leyendo en los versículos 9 y 10? ¿Por qué se vuelve a caer en inmoralidad sexual, en idolatría, en todas estas listas de cosas? Porque no mantienen esa comunión con Dios como Padre, el Espíritu Santo, Jesucristo. Entonces, si a un hijo tú no lo corriges, no le enseñas, no lo acompañas, se malcría. Si nosotros no tenemos comunión con Dios continuamente, nos desviamos, fácilmente nos alejamos del camino. Y ahí es donde no podemos discernir qué es lo que nos conviene. Entonces, aquí en el versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Hay cosas que te van a destruir, hay cosas que te van a tentar y te van a debilitar. Tú estás corriendo bien, ¿no? Eso es lo que le decía Pablo en la iglesia. Ustedes corrían bien. ¿Quién estorbó eso? ¿A qué has permitido que entre a tu vida y tú piensas que es correcto y está siendo un obstáculo en tu comunión con Dios, ¿no? Así como cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron y el Señor hablaba, ¿dónde estás? ¿Dónde están? Y ellos estaban escondiditos, ¿no? Entonces de repente ya no quieres asistir al templo, te cuesta orar porque sabes que acercarte al Señor es encarar lo que estás viviendo y de repente te está costando dejarlo. Para eso siempre hay que anticipar, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Algo puede parecer bueno, pero no te edifica, no ayuda, no trae fruto eterno. Todo me es lícito, dice, pero no me dejaré dominar. Y ese es el lado en el que nosotros necesitamos trabajar. Aquí se habla de un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. La verdadera libertad es tener dominio propio para decir, no, esto está atractivo, esto está interesante, pero no lo voy a hacer porque no me conviene, ¿no? ¿Qué pasa si usted como padre de familia le da todos los días gaseosa a su pequeño niño en crecimiento? ¿Ves que siempre llora y quiere tomar la gaseosa? Si no toman la gaseosa, no come. Entonces usted, para que no llore, le da todos los días la gaseosa. No se queje después cuando ese niño viene con problemas estomacales, con problemas en los huesos, una serie de enfermedades, porque este es una vida que a un niño en crecimiento lo debilita terriblemente. Entonces, usted, a pesar de que el niño, mamá, yo, no, te dice, no, eso es dominio propio. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar. Yo no me dejaré dominar de ninguna. La verdadera libertad en Cristo es tener el dominio propio para tomar decisiones, pero eso implica dependencia. Si no hay dependencia en Cristo, estimados, es muy difícil que nosotros podamos, primero, darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal, segundo, dejar de hacerlo. Entonces, la dependencia de Cristo es aquello que nos da fuerza para vivir en esa verdadera libertad, esa comunión, esa obediencia con el Señor. Por eso estudiar la palabra es importante, leerla cada día y esforzarse en obedecerla, porque es esa la que te da a ti esa luz de saber discernir qué está bien y qué está mal. Y lo que está mal, pues dominio propio, no se debe hacer. Eso si usted quiere hacerlo en sus propias fuerzas, no se logra, mi hermano, porque la carne le va a vencer, la carne le va a ganar. Esto es una acción sobrenatural porque donde usted no puede, el Espíritu Santo hace las cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio de cómo en momentos de debilidad clamamos al Señor y Él transformó un sentimiento, quitó enojo de nuestro corazón, quitó dolor de nuestra vida y pudimos mirar las cosas de una forma distinta? Eso no se puede hacer solo. Todo me es lícito, no todo me conviene.
Todo me es lícito, no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas, pero esto se logra solamente en dependencia con Dios. Y eso es lo que Pablo les está hablando a la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Corinto estaba muy envanecida, ¿no? Ellos decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, en el versículo 13. Entonces, ¿qué significa esto? Esta expresión que usaba esta iglesia, ¿no? Básicamente ella decía, si la comida es para el estómago, como el estómago fue creado para la comida, así también el sexo es al cuerpo y el cuerpo tiene que tener sexo, como si esto fuese comida. ¿No? Entonces, estas cosas son biológicas, estar tomando vino es un tipo de alimento y cosas por el estilo, ¿no? Lo asumían como que son prácticas comunes del cuerpo y está bien. Entonces, esta era una mentira muy disfrazada en algún momento cuando yo era niña, adolescente. Escuchaba, ¿no? Que algunos padres llevaban a sus hijos adolescentes a tener incluso relaciones sexuales con prostitutas, ¿no? Y porque decían, no, ya se tiene que iniciar, porque si no hace esto, su cuerpo se va a enfermar porque si no tiene una relación sexual, pues eso es parte de la biología y es algo que lo tiene que hacer sí o sí, ¿no? Y llevaban a sus hijos pues a esta inmoralidad sexual y muchos pervirtieron el camino, ¿no? Era una idea equivocada respecto al sexo y es como hoy en día algunos varones o mujeres piensan que es necesario vivir, tener sexo continuamente, si no tu cuerpo se daña, se perjudica. Y eso no es así, ¿no? Entonces, estas son expresiones, este era un pensamiento que la iglesia de Corinto estaba teniendo y Pablo recoge esto en una expresión como que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, como que lo que hacemos es una necesidad biológica, ¿no? Entonces, a esto el Señor a través de Pablo dice, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios. Aquello que tú estás aceptando como una práctica, como algo natural, como algo obvio, ten cuidado porque todo eso el Señor lo pasará por su balanza y serás juzgado. Y si tus obras no han sido encontradas agradables al Señor, serán consumidas por el fuego. El Señor dice en este versículo, a tanto al uno como a las otras, destruirá el Señor. Entonces, por eso el discernimiento es muy importante. El discernimiento es esa comprensión espiritual, sobrenatural de lo que a Dios le agrada, lo que Él espera de nosotros como Padre, de nosotros sus hijos. Y eso está expresado en la palabra de Dios, pero si no hay una comunión con el Señor para no solo leer la palabra, sino vivir la palabra, entonces nos vamos a dejar llevar por tantos dichos que la gente tiene como el que acabamos de presentar, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ir siendo sabios para discernir cuáles son aquellas libertades que encadenan al hombre, cuáles son aquellas libertades que te dan placer en tu carne, te dan una felicidad momentánea, pero lo que están haciendo es encadenarte a la esclavitud del pecado y poco a poco te vas alejando del Señor. ¿No? ¿Cómo está tu vida? Examina. La inmoralidad sexual no solamente está en el hecho de que haya una relación sexual con una persona que no sea tu esposo o tu esposa, sino también hoy en día las redes están muy cargadas de imágenes sexuales. Uno de los grandes problemas que se indica hoy en día es la pornografía. Y bueno, se mira secularmente, pero es una lástima que se encuentren hoy en día pastores, hombres y mujeres, mayormente varones, que están sujetos a la pornografía. Y como solamente lo observan, dicen que no hay problema. ¿No? Todo me es lícito porque solo lo estoy observando, yo no estoy haciendo nada malo. La palabra dice de que cuando el hombre mira a la mujer del prójimo y solo la está mirando y deseando en su mente, en su corazón, ya ha pecado esta persona, ¿no? Entonces es uno de los
pecados que dañan al cuerpo. No es que estamos dañando al otro, estamos dañando a nuestro propio cuerpo, los excesos y las adicciones, ¿no? Hoy en día ya en el caso de el celular, que es una herramienta tan beneficiosa, ya los psicólogos indican que un niño antes de los 6 años no debería estar expuesto a un celular. Le daña terriblemente el cerebro. Generan adicciones que son muy difíciles de manejar y ya crecen con ese tipo de desequilibrios, desencadenando una serie de trastornos en su personalidad, en el desarrollo de su salud, ¿no? Entonces, este aparato es muy beneficioso, pero estamos tomándolo mal, ¿no? Estamos tomándolo mal. Siempre se ha dicho que se les dice a estos aparatos smart, se les dice inteligentes, pero inteligente deberíamos ser nosotros para hacer buen uso de estos aparatos, de estos recursos, ¿no? Entretenimientos que contaminan, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mirando, aquello en lo que estamos participando, que no le es agradable al Señor? De repente tú dices, ay, pero esto es un poquito y no importa. Cuida tu discernimiento. De repente tu comunión con el Señor, no estás bien conectado con el Señor de tal manera que aún te están diciendo que esto está mal, pero a ti ya no te importa porque tú dices, pero es que yo pienso que está bien. Y como yo pienso que está bien, ahí sigo. Tengamos cuidado en eso. El principio que debemos tener en cuenta es que lo que haces con tu cuerpo sí tiene implicaciones espirituales. Lo que hacemos con el cuerpo sí tiene implicaciones espirituales, ¿no? Dice, en la segunda parte del versículo 13, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, ¿no? En la primera parte del versículo 13, la iglesia de Corinto decía, las viandas para el vientre, o sea, la comida para el estómago y el estómago para la comida. Y acá en la segunda parte Pablo dice, no es así, el cuerpo no es para la fornicación, dice, sino que para el Señor y el Señor para el cuerpo. Miren cómo le cambia aquí, ¿no? O sea, en el mundo te han dicho de esta forma, en tu cultura te han enseñado de esta forma, pero no es así. Tu cuerpo, todo lo que hagas con tu cuerpo es para el Señor y el Señor es para tu cuerpo, ¿no? Entonces, no hay una ruptura entre tu desarrollo espiritual y lo que practicas con tu cuerpo. Hay una relación directa. No nos engañemos de decir que amamos al Señor, pero con nuestro cuerpo estamos cayendo en una serie de prácticas que no le agradan al Señor y que Él mismo ha dicho que no te equivoques. Los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor, ¿no? Y recordemos, mis amados hermanos, lo que nos decía Primera de Corintios 6:11, que esto éramos nosotros antes. Tenemos que entender que aquellos que decimos ser cristianos, seguidores de Cristo, hijos de Dios, toda esta lista éramos antes. No deberíamos nosotros volver a caer en esa esclavitud de pecado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados. Dios quitó nuestra culpa por medio de la sangre de Jesús. ¿Por qué volver a ensuciarse con estas prácticas si Él ya quitó todo eso en la cruz? Si hemos sido justificados, nosotros seguimos siendo pecadores delante del Señor porque no hay uno que no haya hecho lo malo. Pero es Jesucristo quien se pone delante de nosotros y nos justifica, nos declara justos, quien se presenta como nuestro abogado y dice, Él, ella es justo. Imagínense, mis amados hermanos, tener a Jesucristo defendiéndonos, diciendo, yo di mi vida por Él, yo di mi vida por ella, Él es justo y nosotros pisoteando este amor de nuestro Señor al volver a caer en este tipo de prácticas. Analicemos nuestros corazones, mis hermanos. Miremos qué hay aquí y pidámosle al Señor porque la santificación, dice, ya habéis sido santificados. Es esta obra que el Espíritu Santo está en nosotros. Ya el Señor lo da como una obra hecha, es decir, lo que ya el Espíritu Santo está en nosotros y Él es el que está allí, 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 haciendo esta obra de santificación. Entonces, esto es muy hermoso, hemos sido lavados, santificados, justificados,
¿no? Por Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo, en este día a día de comunión con el Señor, es Él el que nos hace ver esta obra sobrenatural en nuestras vidas de transformación. Entonces, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ya hemos vivido esta transformación. ¿Por qué volver a caer en esa esclavitud del pecado? Qué bonita es la palabra, mis hermanos. Así que la verdad bíblica implica que la libertad cristiana tiene límites. La libertad, cuando el Señor nos habla de la libertad en este mundo caído, es del huerto del Edén. Todo esto es para ustedes, pero de este árbol no comerá. Todo te es lícito, pero mira de acá que no todo te conviene. No todo aquello que tú quieres carnalmente lo debes tomar, sino aquello que glorifique a Dios. La pregunta no es, ¿puedo hacerlo? No, es, ¿debo hacerlo? O sea, de poder tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero ¿debes hacerlo? Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino que nos debemos servir por amor los unos a los otros. Y eso también lo vamos a mirar cuando el Señor en Primera de Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay algo que sé que no me conviene, pero lo sigo haciendo. ¿Qué áreas de mi vida me están dominando? ¿Estoy viviendo realmente bajo el señorío de Cristo? Que esta sea, mis amados hermanos, una meditación que cada día tengamos todos nosotros, porque no hay ninguno que pueda decir ya lo logré. Pablo decía, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado ya, sino una cosa hago. ¿Cuál es? Dejo de mirar atrás y prosigo hacia la meta, al supremo llamamiento. Cada día, mis amados hermanos, digámosle al Señor, abre mis ojos, oh Cristo, déjame ver cómo tú me miras. De repente hay cosas ocultas aún en mi corazón que yo pienso que están bien. A través de tu palabra, abre mi entendimiento. ¿Cuánto te ha hablado el Señor en esta noche? Si el Señor ha tocado tu corazón, si te ha revelado o te ha ido mostrando algo que tú estás haciendo, no lo minimices, no digas, ay, por ahí se me pasó. No, preséntalo delante del Señor. Si para ti es muy difícil, recuerda que el que hace la obra es el Señor en nosotros. Tú disponte a obedecer, tú disponte a obedecer, deja que el Señor transforme tu vida para que tú te alejes de aquellas cosas que son lícitas, pero no te convienen. Son lícitas, pero no debes dejarte dominar por ninguna de ellas. Amén, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha permitido compartir en esta noche. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, porque eres bueno con nosotros. Aún, Señor, esta palabra que es tan dura, tan fuerte, Señor, es tan dulce, Señor, a nuestros labios, Padre Santo, porque produce en nosotros, Señor, esa transformación que necesitamos cada día. Abre, Señor, cada día nuestro entendimiento, pero también la voluntad de obedecer, Señor, de hacer las cosas, Señor. No solamente queremos gozarnos en tu palabra, sino gozarnos en obedecerla, Señor. Tú conoces a tu pueblo, aquellos que están escuchando, Señor, esta enseñanza. Tú les hablas, Espíritu Santo, les muestras aquello que está mal, les haces sentir, Señor, incomodidad, molestia, Señor, por algo que están haciendo. Oh Espíritu Santo, háblales fuerte, firmes, remécelos, no los dejes tranquilos, Señor, para que puedan ser corregidos, transformados día a día en tu imagen, Señor Jesucristo. Gracias, gracias eterno. En el nombre de Cristo Jesús oramos de esta manera. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana.